¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación, revisemos los titulares del programa de hoy. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó preocupación por el aumento de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, habría intervenido en el rescate millonario de Air Europa días después de que su esposa Begoña Gómez fuera contactada por un empresario vinculado a la aerolínea, según el diario El Mundo. La inflación en Estados Unidos se desaceleró en abril, impulsada por una caída en los precios de alimentos como los huevos, frutas y vegetales, según el último informe del Departamento de Trabajo. Autoridades de Estados Unidos han descubierto dispositivos de comunicación no documentados en inversores solares chinos, según el informe de la agencia de noticias Reuters. Vamos ahora con el desarrollo de la información. El analista Samir Tata sostiene en el periódico The Hill que Estados Unidos debe aprovechar la recuperación económica de Argentina para forjar una alianza estratégica. Tata ve en Argentina una oportunidad clave para reforzar la seguridad de Occidente en Sudamérica y limitar la influencia de China en la región. En una reciente columna publicada en The Hill, el analista Samir Tata sostiene que Estados Unidos enfrenta una oportunidad única de fortalecer su seguridad nacional mediante una alianza estratégica con Argentina, en un momento en que el país sudamericano comienza a mostrar señales de recuperación económica. Tata, fundador de International Political Risk Analytics, destaca que el reciente paquete financiero aprobado en abril, incluyendo un préstamo de $20.000 millones del FMI y apoyos adicionales del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, representa una inyección histórica de confianza en el futuro económico argentino. Ante este escenario, insta a la administración Trump a aprovechar el momento para convertir a Argentina en un socio prioritario. Entre los argumentos centrales de Tata figura el control argentino de alrededor del 20% de las reservas mundiales de litio, un recurso crítico para las baterías de vehículos eléctricos. También subraya el potencial de vaca muerta en petróleo y gas no convencional, que posicionaría al país entre los 5 principales del mundo en recursos recuperables. Según Tata, negarle ese acceso a China es de interés estratégico para Washington. Asimismo, propone un ambicioso plan de alivio de deuda, transformar los cerca de $99.000 millones de deuda soberana oficial en subvenciones, a cambio de contribuciones futuras a un fondo regional. Para los acreedores privados, sugiere un canje por certificados de participación perpetuos ligados al crecimiento del Producto Interno Bruto. Tata concluye que con el liderazgo de Javier Milei y el respaldo estadounidense, Argentina podría dejar atrás su trampa de deuda, abrir sus mercados y reforzar el anclaje estratégico de Occidente en América del Sur. La pregunta, advierte, es si Estados Unidos sabrá responder al llamado de esta Argentina en ascenso. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó preocupación por el aumento de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro. La organización denunció un clima de miedo tras las elecciones del 2024 y exigió la liberación inmediata de los presos políticos. También pidió investigar muertes de opositores y derogar leyes que restringen las libertades civiles y el trabajo de ONGs. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos expresó este martes su profunda preocupación por las detenciones y desapariciones forzadas en Venezuela, especialmente de personas críticas de la dictadura de Nicolás Maduro. Según la portavoz Liz Throssell, estas acciones alimentan un clima de miedo en el país y vulneran gravemente los derechos fundamentales. La ONU exigió la liberación inmediata de todas las personas arrestadas de manera arbitraria. Throssell denunció un aumento de la persecución desde las elecciones presidenciales de julio del 2024. Citó el reciente caso del abogado Eduardo Torres, detenido sin explicación clara.
Además, la ONU ha confirmado al menos 3 muertes de opositores tras los comicios y pidió investigaciones independientes sobre estos hechos, así como información sobre los detenidos aún recluidos. La oficina también pidió derogar la llamada Ley de Fiscalización de ONG por su redacción vaga que, según la ONU, socava la libertad de expresión y asociación. Según la ONG Foro Penal, actualmente hay 894 presos políticos en Venezuela, incluyendo 72 con doble nacionalidad. Desde el 2014 se han registrado más de 18.000 detenciones políticas. Un grupo de activistas pidió esta semana a la Unión Europea interceder ante la dictadura venezolana para lograr la liberación de los encarcelados. Y por su parte, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, expresó su preocupación ante el reciente informe presentado por la ONU sobre la crítica situación en su país, marcado por la represión, las desapariciones forzadas y la criminalización de las organizaciones civiles. Habrá verdad, justicia y reparación para todas las víctimas, aseguró en un mensaje que reafirma su compromiso con la libertad y la reconstrucción democrática. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que Venezuela vive bajo un clima de miedo creciente, donde se violan sistemáticamente los derechos fundamentales. La portavoz Liz Throssell señaló que la dictadura de Nicolás Maduro intensificó en los últimos meses el uso de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas contra críticos del régimen, lo que agrava la represión que restringe severamente el espacio cívico. El informe también denuncia la muerte bajo custodia de al menos 3 opositores políticos e insta a realizar investigaciones independientes. La situación es alarmante. Según la ONG Foro Penal, hay actualmente 894 presos políticos, entre ellos adolescentes y ciudadanos con doble nacionalidad. Desde el 2014, más de 18.000 personas han sido detenidas por razones políticas. La ONG Provea exigió a la dictadura de Nicolás Maduro revelar de inmediato el paradero de Eduardo Torres, activista y abogado detenido arbitrariamente. Óscar Murillo, coordinador general de Provea, denunció que su desaparición forma parte de una oleada de represión política que busca sembrar terror. La organización pidió el cese inmediato de estas prácticas que vulneran los derechos humanos y criminalizan la defensa de las libertades fundamentales en Venezuela. Y lo que está demostrado en este país es que se reafirma con el caso de Eduardo Torres el uso de la justicia y del patrón de desaparición para amenazar, para hostigar y para impedir el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos. Pero no solamente es el caso de Eduardo, es que hay que poner fin a esta oleada de represión política y de persecución que lo que busca es infundir un ambiente de terror, de inhibir a las personas, a los venezolanos y a las venezolanas para que se expresen en su descontento y en su búsqueda de unas mejores condiciones de vida. Solicitamos al Estado y reiteramos en ese sentido adoptar de manera inmediata las medidas efectivas para garantizar la vida, seguridad, la integridad física y el bienestar psicológico de Eduardo Torres. Revelar inmediatamente la suerte y el paradero del abogado Eduardo Torres. Garantizar su libertad plena si se confirma efectivamente que Eduardo ha sido víctima de desaparición forzada y detención arbitraria. Permitir el acceso a sus abogados de confianza, que ya por los lapsos cumplidos, evidentemente ya aquí hay una vulneración de su derecho a la defensa. Poner fin de forma inmediata a todos los ataques, actos de criminalización, intimidación, hostigamiento y desprestigio en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela y a tomar todas las medidas necesarias para poner fin a la práctica de las desapariciones forzadas en Venezuela de acuerdo con los estándares internacionales y regionales de derechos humanos. En otras noticias, el Índice de Paz México 2024 reveló que la violencia costó 4.5 billones de pesos, equivalente al 18% del PIB. Este impacto económico supera 6 veces el gasto en salud y quintuplica el presupuesto educativo.
El informe, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, se basa en 5 indicadores principales que reflejan la gravedad de este problema. El impacto de la violencia en nuestro PIB nacional fue del 18%, o 4.5 billones de pesos nos costó la violencia. En términos per cápita, a cada mexicana y mexicano nos costó 33.900 pesos los niveles de violencia. Esto es más que el salario promedio mensual de un trabajador en México. Sin embargo, cuando hacemos el análisis de la última década, insistimos, hay una reducción muy importante en la seguridad pública, un 30%, aunque es el 5º año consecutivo que presenta una mejora en los niveles de paz, es decir, en el promedio de los indicadores. Este año mejoramos un 0.7%, esto es menos del 1%, en realidad no significa mucho, es una mejora marginal. Lo que sí observamos es que la paz en los últimos 10 años se ha deteriorado de manera muy significativa. Este año 2024, que es el año completo que mide nuestro índice, 18 estados mejoraron y 14 se deterioraron. A pesar de que la tasa nacional de homicidios mejoró o va mejorando en los últimos 3 años, lo que observamos es un deterioro del 55% desde 2015 a la fecha. Pasamos de 15 homicidios por cada 100.000 habitantes a 23 homicidios por cada 100.000 habitantes. Con estas declaraciones cumplimos con la primera pausa del programa. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. Una investigación de El Mundo revela que el presidente Pedro Sánchez habría intervenido directamente en el rescate millonario de Air Europa, días después de que su esposa Begoña Gómez fuera contactada por un empresario vinculado a esta aerolínea. La Guardia Civil investiga un posible caso de tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Según una investigación de El Mundo, Pedro Sánchez intervino personalmente en el rescate millonario de la aerolínea Air Europa. Esto apenas 5 días después de que el empresario Víctor de Aldama informara a un asesor cercano al gobierno que había llamado a Begoña Gómez, esposa del presidente, para pedir su apoyo. Esta llamada es ahora investigada por la Guardia Civil, que sospecha de un posible tráfico de influencias en beneficio de la empresa privada. La investigación de El Mundo señala que la Unidad Central Operativa accedió a mensajes en los que Sánchez en septiembre del 2020 ordenó a su ministro de Transportes, José Luis Ábalos, frenar la venta de Air Europa al grupo británico IAG, dueño de Iberia, y estudiar otra vía para mantenerla bajo control español. Días después, el gobierno aprobó un rescate de 475 millones de euros en condiciones muy favorables y con una tramitación 5 veces más rápida de lo habitual. La investigación revela además que personas vinculadas a la aerolínea recibieron información confidencial del proceso antes de que fuera aprobado oficialmente, lo que podría constituir en uso de información privilegiada. El empresario Aldama, que actuaba como asesor de la compañía, celebró con euforia la decisión antes de que se anunciara públicamente. El caso genera preocupación porque apunta a que una empresa privada habría logrado una ayuda pública extraordinaria gracias a contactos personales con la esposa del presidente del gobierno. Todo esto según la investigación de El Mundo. La inflación en Estados Unidos se desaceleró en abril, impulsada por una caída en los precios de alimentos como los huevos, frutas y vegetales, según el último informe del Departamento de Trabajo. El índice de precios al consumidor subió un 0.2% respecto al mes anterior, por debajo de lo esperado por los analistas, y registró un alza interanual de 2.3%, el menor incremento desde febrero del 2021. El enfriamiento inflacionario se produjo pese al temor de que las nuevas tarifas impuestas por la administración Trump incrementaran los precios.
El índice de inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, también creció un 0.2% en abril y mantiene un alza anual del 2.8%, reflejando aumentos persistentes en rubros como vivienda, medicamentos y seguros vehiculares. El reciente acuerdo entre Estados Unidos y China para reducir temporalmente algunos de los aranceles más altos, junto con la expectativa de nuevas rondas de negociación, ha contribuido a calmar los mercados internacionales. Aunque los efectos de fondo sobre los precios aún están por medirse, la distensión comercial ha sido bien recibida por los inversionistas y podría favorecer una mayor estabilidad económica en los próximos meses. Por otro lado, autoridades de Estados Unidos detectaron dispositivos de comunicación no documentados en inversores solares y baterías chinas, generando preocupación por la seguridad energética. Estos componentes podrían permitir control remoto no autorizado sobre la red eléctrica. El caso evidencia la vulnerabilidad en sectores críticos y presiona a Occidente a revisar sus cadenas de suministro energéticas. Según informó la agencia de noticias Reuters, autoridades energéticas de Estados Unidos han descubierto dispositivos de comunicación no documentados en inversores solares y baterías fabricadas en China, generando preocupaciones sobre la seguridad de la infraestructura energética del país. Estos componentes ocultos, encontrados durante inspecciones técnicas, podrían permitir que actores externos evadan cortafuegos y obtengan control remoto sobre equipos conectados a la red eléctrica. Los inversores, esenciales para conectar paneles solares y turbinas eólicas a la red, suelen permitir acceso remoto para mantenimiento. Sin embargo, los dispositivos identificados proporcionarían canales de comunicación no autorizados, lo que expertos consideran un riesgo potencialmente catastrófico para la estabilidad del sistema eléctrico. El Departamento de Energía de Estados Unidos reconoció que sigue evaluando los riesgos asociados a tecnologías renovables e impulsa el uso de equipamiento confiable. Aunque no se ha revelado públicamente qué fabricantes están involucrados, el informe señala que las inspecciones han encontrado radiocelulares ocultos también en baterías chinas. El hallazgo se da en medio de tensiones crecientes entre Washington y Beijing, y mientras avanza una legislación en el Congreso para restringir el uso de baterías e inversores de empresas vinculadas al Partido Comunista Chino. Algunas grandes compañías eléctricas como Florida Power & Light ya están intentando reducir su dependencia de equipos chinos. El caso expone los riesgos de la dependencia tecnológica en sectores críticos y añade presión a Europa y Estados Unidos para reforzar el control sobre sus cadenas de suministro energéticas. Esto ocurre en un momento en que la izquierda internacional y China buscan impulsar el uso de energías renovables y a pocas semanas del apagón más grande en la historia de España, que recientemente impulsó una transición hacia la utilización de energía renovable. Nos separamos por unos instantes, regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Y ahora les contamos que India ha dado un giro estratégico bajo el liderazgo de Narendra Modi, abandonando la tradicional contención frente a Pakistán para adoptar una doctrina de disuasión punitiva. Tras un mortal atentado que dejó 20 muertos, el país lanzó misiles contra grupos terroristas dentro del territorio pakistaní, marcando un cambio en los umbrales de respuesta militar. Esta nueva postura genera preocupaciones sobre la estabilidad regional. Según un análisis publicado por Angel Bora, columnista de Foreign Policy, el primer ministro Narendra Modi ha modificado profundamente la doctrina militar de la India, abandonando la tradicional contención estratégica frente a Pakistán y optando por una respuesta directa y agresiva tras el reciente atentado en Pahalgam, que dejó más de 20 muertos.
En lugar de limitarse a represalias simbólicas o diplomáticas, India lanzó misiles contra instalaciones dentro del territorio pakistaní, incluyendo bastiones históricos de grupos como Jaish-e-Mohammed y Lashkar-e-Taiba. Esta ofensiva, considerada precisa por analistas y periodistas locales, representa un cambio en los umbrales de riesgo que India está dispuesta a asumir para disuadir futuras agresiones. Algunos sectores elogian la operación por exponer la inacción de Pakistán frente al terrorismo, pero otros advierten que podría fortalecer aún más el aparato militar pakistaní, que históricamente ha usado las tensiones con India como justificación para su poder interno. Desde Occidente, esta evolución tiene implicancias claras. En un momento en que India es vista como un socio estratégico clave para contrapesar a China, cualquier escalada militar en el subcontinente preocupa por su capacidad de desestabilizar una región nuclearizada. Además, con Estados Unidos actuando como mediador del alto al fuego, se reabre la cuestión de su papel como árbitro en un conflicto históricamente bilateral. La nueva doctrina india, basada en una disuasión punitiva, marca una ruptura con el pasado y sitúa a India como un actor más dispuesto a asumir riesgos militares para garantizar su seguridad. Con esta información llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir también en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.